Hoy hablamos de la grandiosa Terminator 2, el juicio final. Terminator 2, el juicio final, en inglés Terminator 2 The Judgment Day, es una película estadounidense de acción y ciencia ficción dirigida y producida por James Cameron, quien escribió el guión junto a William Wyler Jr. y está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick y Edward Furlong. Es la secuela de The Terminator de 1984, así como la segunda entrega de la franquicia Terminator. James Francis Cameron nació en Kapuskasing, Ontario, el 16 de agosto de 1954. Es director, guionista, productor de cine, editor de cine, ingeniero, filántropo y explorador marino canadiense. Empezó en la industria del cine como técnico en efectos especiales y después fue guionista y director de la película de acción y ciencia ficción The Terminator de 1984. Su popularidad le llevó a ser contratado como guionista y director de un proyecto de mayor presupuesto, Aliens: El regreso, en 1986, y 3 años después estrenó The Abyss, una odisea submarina. Siguió gozando del favor de la crítica y público con Terminator 2, el juicio final, de 1991, alabada por sus efectos especiales. Después de dirigir el filme de espías Mentiras arriesgadas en 1994, se embarcó en su proyecto más ambicioso y exitoso hasta entonces, Titanic, de 1997, que se convirtió en la película con más recaudación de la historia y por la que fue ganador de 3 premios Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Montaje. Después de Titanic trabajó en su siguiente largometraje durante 10 años, Avatar, de 2009, película épica de ciencia ficción que supuso un hito en el desarrollo del 3D. Schwarzenegger ganó fama mundial a partir de la década de 1980 como icono del cine de acción de Hollywood. Su irrupción se produjo como protagonista de la película épica de espada y brujería Conan el Bárbaro en 1982, un éxito de taquilla que dio lugar a una secuela. En 1984 apareció como el villano de la exitosa The Terminator de 1984 de James Cameron, papel que ha retomado en varias secuelas, especialmente en la aclamada Terminator 2, el juicio final, de 1991. Ha protagonizado otros éxitos de cine, de acción y ciencia ficción como Commando de 1985, Depredador de 1987, The Running Man de 1987 también, Total Recall de 1990, El último gran héroe de 1993 y Mentiras arriesgadas de 1994. Robert Hammond Patrick Jr. nació en Marietta, Georgia, el 5 de noviembre de 1958 y es un actor estadounidense de cine y televisión, ganador de premios Saturn. Es más conocido por su papel de T-1000, el robot que cambia de forma y principal antagonista en la película Terminator 2, el juicio final, de James Cameron. Otros créditos le incluyen actuando en Cop Land, Spy Kids, The Faculty, Los Ángeles de Charlie Unlimited, así como un papel recurrente en la serie de televisión Los Sopranos. Patrick también actúa en series de televisión orientadas a la ciencia ficción, con papeles recurrentes en series como Más allá del límite y concretamente en Expediente X, donde protagoniza sin duda su papel más importante después de Terminator 2, el del escéptico agente John Daggett. Más recientemente, Patrick interpretó al padre de Johnny Cash en la película ganadora de los premios de la Academia del año en 2005, Walking on the Line, y era uno de los actores principales de la serie de acción y drama de la CBS The Unit, cancelada en 2009. Linda Carroll Hamilton, nacida en Salisbury, Maryland, el 26 de septiembre de 1956, es una actriz estadounidense y realizó su papel más notable como Sarah Connor en las películas de Terminator, Terminator 2, El día del juicio final y Terminator: Destino Oscuro, así como en otras películas. También ha protagonizado series como La Bella y la Bestia, y aunque de pequeña Linda Hamilton pensó en ser una famosa arqueóloga, con el tiempo se dio cuenta de que la interpretación era lo que realmente le gustaba hacer. Y Linda Hamilton comenzó trabajando con niños en un grupo de teatro en su ciudad natal y tras pasar algunos años tomó clases de interpretación en el Washington College en Chestertown, en Maryland. Posteriormente se abrió camino hasta llegar a Nueva York y estudiar en
en el famoso Instituto de Teatro Lee Strasberg, que le sirvió de ayuda para buscar su lugar en Hollywood. Los primeros papeles de Linda Hamilton fueron para la televisión y poco importantes. Su segunda oportunidad llegó con la película que suponían que no tendría mucho éxito y que no duraría mucho en las salas, de Terminator en España y México, y El Exterminador en el resto de Hispanoamérica. Su papel era el de una mujer que debía huir de un androide interpretado por Arnold Schwarzenegger, que debe impedir el nacimiento de su hijo John Connor, que será el futuro líder de la resistencia humana y salvaría al mundo. La película fue un éxito de taquilla y su papel muy llamativo, hasta tal punto que 7 años después lo volvió a interpretar, cambiando de tal forma el personaje que la bautizaron la heroína favorita de Hollywood. Edward Furlong nació el 2 de agosto de 1977 en Glendale, California, y es hijo de Eleanor Torres, aunque su apellido de soltera era Tafoya. Trabajadora de un centro juvenil y junto a Heinrich Bruno Waiting. Furlong es de ascendencia mexicana y el director de casting Miley Film le descubrió mientras visitaba la sede de la Asociación para los Jóvenes Boys and Girls Clubs de América en Pasadena, California. Su debut en el cine fue en Terminator 2, el juicio final, como John Connor, y gracias a este papel ganó el premio MTV Movie Awards al mejor actor revelación de 1992 y un Saturn como el mejor actor joven. Un año más tarde actuó en el videoclip de Living on the Edge de Aerosmith. Como decía antes, continuó su carrera en el cine con películas como Brain Scan, Pets Cemetery 2, o sea, Cementerio de Muertos Vivientes parte 2 y otras independientes. Compartió cartel con actores como Meryl Streep y Liam Neeson en Antes y Después, Tim Roth en Cuestión de Sangre y Jeff Bridges en American Heart. En 1998 tuvo un importante papel en la película American History X, interpretando a un neonazi que quiere seguir los pasos de su hermano mayor, interpretado por Edward Norton. En 2005 también formó parte del reparto de The Crown Brick Player, basada en el libro de cómics de The Crown, junto a Debbie Boreanaz, Tara Reid, Dennis Hopper y Macy Gray. En octubre de 2006 debutó en la serie de televisión CSI Nueva York, interpretando a Sean Casey durante 2 episodios. En 1995, 11 años después de los eventos de The Terminator, John Connor vive en Los Ángeles con sus padres adoptivos. Su madre, Sarah Connor, lo había preparado durante toda su infancia para su futuro papel como líder de la resistencia humana contra Skynet. Pero tras intentar bombardear una fábrica de computadoras, es arrestada y enviada a un hospital psiquiátrico a cargo del Dr. Peter Silverman, quien se encarga de supervisar a Sarah. Mientras tanto, Skynet envía un nuevo Terminator, un T-1000, al pasado a matar a John. Está compuesto de una polialización mimética, un metal líquido que le permite tomar la forma y apariencia de cualquier persona o cosa que toque. Aunque no puede imitar máquinas complejas como pistolas o bombas, es capaz de moldear partes de sí mismo en cuchillos y armas punzantes, además de imitar la voz y la apariencia de los humanos. El T-1000 asume la identidad de un oficial de policía y persigue a John. Mientras tanto, el John Connor del futuro del 2029 ha enviado un T-800 reprogramado modelo 101 de Cyberdyne System, similar al que atacó a Sarah en la primera película, para protegerse a él mismo de joven. Bueno, sin duda estamos ante una de las películas más grandes de la historia del cine de ciencia ficción, con títulos como podía ser Blade Runner, entre otros, ¿no? O Alien, entre otros. En principio pensaba solo comentar la película así sin más, pero me ha dado por hacer un especial. Al final esto es un especial, ¿no? Y vamos por partes. Primero vamos a hablar de Cameron como director. Me parece un gran director, tiene una forma de rodar muy buena, sabe lo que hace con la cámara. Pero como digo, no hay película perfecta, ¿no? Y lo que es más, a Cameron es una persona que le tengo sentimientos encontrados, ¿no? O sea, es decir, sus películas me gustan, pero comete fallos tan flagrantes que a veces te cuestionas si es tan gran director como parece, ¿no? Yo me he visto las 2 películas, me he visto The Terminator de 1984 y me he visto esta. Por supuesto,
También he visto las secuelas que hablaré después, ¿no? Pero vamos con lo importante, ¿no? Yo, como he dicho, tengo sentimientos encontrados con James Cameron, porque James Cameron te hace grandes películas, pero comete errores tan graves en los guiones y deja unos agujeros tan grandes que te cuestionas eso, si es tan gran director como parece, ¿no? Ser director no implica que tengas que ser realmente el guionista, ¿no? Pero él, digamos que se involucra en las dos, tanto en la dirección como en el guión. Y parece mentira porque a veces parece que acusa de cierto Alzheimer a la hora de realizar sus trabajos, ¿no? Porque se olvida de cosas que son realmente importantes, ¿no? En la película de Terminator, la primera de 1984, ocurre una serie de sucesos que son, como digo, errores un poco flagrantes, ¿no? Desde la perspectiva del autor, estamos hablando de una máquina que viene del futuro, que es muy avanzada, que es capaz de imitar al ser humano y que tiene capacidad de aprendizaje, ¿no? O sea, no solo Skynet le aporta unos datos, ¿no? Sino que también él, para camuflarse entre la humanidad, pues aprende de sus costumbres y de su forma de ser, ¿no? Entonces hay un hecho que en la 1 ya te llama la atención, y es cuando Arnold, el T-800, aparece buscando una guía telefónica para buscar a toda la Sarah Connor que tiene que eliminar, ¿no? Hasta que dé con la buena, ¿no? Eso es algo sencillamente estúpido, ¿no? Porque estamos hablando de una máquina, de un ordenador, ¿no? De algo, de alguien que además, como se demuestra en la 2, es capaz de imitar voces humanas, localizar cosas, o sea, tiene capacidad de análisis, ¿no? Entonces te resulta estúpido que se haga copia de una guía telefónica y vaya matando a diestro y siniestro a toda la Sarah Connor que ve, porque como no sabe cómo es, cuando supuestamente Skynet le habrá dado algún tipo de fotografía o algo, ¿no? Entonces dices, es un error absurdo, pero que realmente no, en cierto modo, si haces la vista gorda, ¿no? Porque es lo que suele pasar con las películas de Cameron. Muchas veces hacemos como espectadores la vista gorda, ¿no? Y nos fijamos más en el conjunto final que en estas pifias, ¿no? Pero hay que destacarlas, ¿no? Otra de las pifias es que durante la persecución del T-800 a Linda Hamilton, en este caso Sarah Connor, durante una persecución en un bar, ocurre otro suceso también rocambolesco, ¿no? Y es que Sarah Connor, en un momento dado, cuando entre que quiere huir y no, quiere llamar a la policía, ¿no? Entonces le pide a alguien 20 centavos para que llame, para que pueda llamar a través de un teléfono al 911, ¿no? Y es curioso porque en Estados Unidos el 911 es un número gratuito, con lo cual lo de los 20 centavos no viene para nada a cuento, ¿no? Pero sin duda el error más grande de la película es en el momento en el que nuestro amigo Kyle, cuando está detenido junto con el doctor Peter Silverman, el teniente Extaller y el detective Vukovich, nos cuenta un relato que destroza por completo el guión de la segunda entrega, ¿no? Entonces sucede que a Kyle le preguntan que si él ha venido del futuro y hay una máquina del futuro también que viene a exterminar, entre comillas, a toda la humanidad, porque al principio lo que quiere es eliminar a Sarah Connor para que no nazca John Connor. Pero bueno, eso sería como el fin de la humanidad en sí, ¿no? Porque si te cargas al líder de la resistencia, ya puedes campar a tus anchas, ¿no? Entonces hay Kyle cuenta que él viene a través del espacio-tiempo en una máquina porque el John adulto le envía para proteger a su madre, ¿no? Y por otra parte Skynet envía a un T-800, su modelo más avanzado en ese momento, para evitar que
que Kyle la proteja, matar a Sarah Connor y así que no nazca John Connor, el líder de la resistencia, ¿no? Entonces en la explicación él dice, le pregunta por qué él no trae un arma del futuro y con eso elimina al T-800. Entonces Kyle nos explica que para viajar en el espacio-tiempo se debe prescindir de todo, o sea, ropa, y que las cosas metálicas no pueden digamos atravesar esa máquina del espacio-tiempo, o sea, esa máquina del tiempo, porque todo elemento metálico, o sea, ropa, prendas y tal, se desintegran en dicho viaje, ¿no? Entonces, digamos que eso explica un poco cómo Kyle aparece en esa época, y también nos explica por qué el T-800 sí puede atravesar el espacio-tiempo, aunque sea un robot. Y es que la explicación es que el Terminator es un endoesqueleto metálico recubierto de tejido vivo, ¿no? Y cuando dice tejido vivo se refiere a algo tan macabro como que utilizan piel humana, ¿no? Entonces eso explica cómo a lo mejor esa piel humana protege el endoesqueleto y consigue atravesar el espacio-tiempo, pero destroza sin duda alguna la posibilidad de que un T-1000 pueda viajar en el espacio-tiempo, ¿no? Y esto se dice mucho en la segunda, porque claro, se habla de que el T-1000 es una polialeación mimética, es decir, como dice Schwarzenegger en la escena de la 2, cuando lleva a John Connor en la moto y le pregunta, entonces le dice que básicamente, a grosso modo, el T-1000 es metal líquido y que lo de mimetizarse se debe a que cualquier cosa que toca, salvo que sean armas, explosivos o cosas similares complejas, él puede replicarlas, ¿no? De alguna manera. Pero claro, el metal supuestamente no puede replicar la piel humana, no puede replicar pelo, no puede replicar, o sea, puede replicar objetos punzantes. Entonces, claro, eso destroza la teoría de que el Terminator, de que haya un nuevo enemigo y sobre todo que John Connor tenga que mandar a un T-800 modelo 101 al que ha pirateado para que se vaya a proteger a su homónimo del pasado, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Pero este suceso que ocurre, por ejemplo, en la saga Terminator, en la 1 y en la 2, es como una constante en James Cameron, ¿no? De hecho, en la película Titanic hay un montón también de errores, ¿no? Y ayer lo estaba comentando con gente, ¿no? Y había errores flagrantes, ¿no? Por ejemplo, en el Titanic, del que se ha hablado muchas cosas. Entre ellas que, digamos que quizá el barco que está hundido no sea el Titanic, sino que sea su hermano gemelo, al que le cambiaron de nombre. Y como la empresa estaba en quiebra, decidieron cobrar el seguro, desmitificando aquello de que se estrelló con un iceberg y que fuera que ellos lo trataran de hundir aposta, ¿no? Para cobrar dicho seguro. Luego, por otra parte, tenemos al personaje de Leonardo DiCaprio, que siendo un pasajero de segunda clase, los pasajeros, según la historia verídica, deberían de subirse como una hora antes al barco. Es decir, los pasajeros de primera clase podían subir cuando quisieran, pero los de segunda tenían que estar ya dentro del barco, porque supongo que harían una diferencia de clases, ¿no? Entonces, pues ese es otro fallo flagrante, ¿no? Con el que la película, es decir, con el que el romance de la película tampoco podría comenzar, ¿no? Porque nunca hubieran coincidido, nunca se hubieran encontrado. O sea, son errores que parecen nimios, pero que te pueden destrozar el argumento de una película en sí. Y por si fuera poco, la cadena de errores no acaba, ¿no? O sea, de repente, pues bueno, tenemos escenas como el Monet, que supuestamente está hundido según la película, y está en un museo de Londres. Tenemos la escena en la que dibuja
DiCaprio a Kate Winslet y resulta que es la mano de Cameron, porque Cameron es quien hace el dibujo. Tenemos una canción irlandesa cuando está DiCaprio con sus amigos en el barco, canción que ocurre, es decir, que es escrita 2 años después del hundimiento del barco y que él la mete ahí como si fuera un hecho verídico. Lo peor de la película en sí no es la historia del romance, ¿no?, que es lo que hace que la película se vuelva épica, sino que son esos errores de alguien que dice que se ha preparado la película, o sea, que ha leído datos, ha estado informándose acerca de la historia del Titanic y parece que estudió bastante poco, ¿no? Por eso decía que son constantes. De la película de la que estamos hablando, Terminator 2, tiene un récord que no es realmente por una parte conocido y que tampoco es digno de orgullo, ¿no? Y es que Terminator 2 es la película que tiene más fallos, o sea, más gazapos en un film, ¿no? Aproximadamente son casi, si no recuerdo mal, entre 99 y 101. No me quiero mojar mucho, pero tiene alrededor de 100 fallos, ¿no? Tiene fallos, pues, algunos de montaje, ¿no? Tan grandes como cuando el T-1000 agarra el helicóptero, se puede ver un tercer brazo. Si te paras y te fijas mucho, hay digamos que en vez de 2 manos, pues tiene 3, ¿no? Porque se les olvida a los de montaje borrar la mano del piloto que está pilotando, ¿no? Digamos que superpusieron la imagen de Robert Patrick encima de la del piloto real, y entonces, claro, aparece con 3 manos, ¿no? Luego las explosiones, que son a destiempo, que eso es otro error de montaje. Por eso decía, es una película que tiene, a pesar de todos los errores, la gente, como pasa con Titanic, la gente quiere las películas, o sea, es decir, el producto final es como la gente, como se queda nubilada por los efectos especiales o quizá por la narrativa, por la historia que cuenta, te olvidas de esos pequeños detalles, te olvidas de esos pequeños o grandes errores, según como uno lo quiera tomar, y te das cuenta de que es una película que realmente te gusta, ¿no? Al final lo que quedó de aquella de Terminator de 1984 es la escena final, ¿no? Y el alucine de ver un endoesqueleto metálico con forma humanoide ir caminando detrás de Sarah Connor por la carretera. O sea, me refiero a la escena del final, con medio cuerpo que va caminando, ¿no? Es una mezcla de animatronics y efectos prácticos de la época. De hecho, el Terminator estaba controlado a radiocontrol, ¿no? Es decir, la parte de arriba del Terminator era totalmente funcional, ¿no? O sea, se controlaba como si controlaras, yo que sé, un avión a radiocontrol o cosas así. Y de la 2, pues bueno, te quedas con la escena final, que se te hace emotiva, porque al final le coges cariño al choache, me refiero coges cariño al Terminator, ¿no? Por toda la experiencia. Esta segunda película se rueda un poco en plan road movie, y está tiene escenas geniales, o sea, que hacen que empatices mucho con Arnold, ¿no? De hecho, el convertirlo ya directamente de ser el villano de la primera a ser el bueno de la segunda, y todo contado desde el enfoque de Sarah Connor, que como digo, es una heroína 100%, ¿no? Una mujer que tiene que enfrentarse a todo y todos, incluido a su propio mundo, ¿no? Para tratar de salvarlo, ¿no? Porque ella, digamos que se toma muy a pecho la responsabilidad de que es la madre del líder de la resistencia humana, ¿no? Contra las máquinas. Y a pesar de que todo el mundo la toma por loca, por chiflada, cuando ella lo único que está tratando de hacer es evitar el día del juicio final,
vemos a una mujer que está muy preocupada por el futuro de su hijo, ¿no? Empatizas con ella porque te das cuenta de que piensa en su hijo y piensa en la humanidad como tal y no quiere ver el fin, ¿no? Aunque se tenga que sacrificar a sí misma, ¿no? En el proceso, ¿no? De hecho enseña a John a cuidarse, a protegerse, le cuenta toda la historia. John, claro, como es un adolescente, pues no se lo cree, porque claro, en el mundo en el que vive y en la sociedad en la que está, pues no cree mucho en las palabras de su madre, más bien cree que es una loca. Es decir, una mujer que ni siquiera sus allegados, la gente que más cercana tiene, confía en ella, ¿no? Pero ella sabe que tiene un deber, que tiene una misión, que tiene algo que hacer y que tiene que evitar que el mundo se vaya a la mierda, ¿no? Con lo cual es la gran heroína de la película, ¿no? Entonces, como digo, Linda también se ganó el cariño de la gente, del público. Y en esta película Cameron demostró que no hace falta mucho para ni frases sexistas ni frases feministas para demostrar que una mujer también puede ser empoderada, puede ser fuerte y puede ser combativa, ¿no? Y es curioso, ¿no? Tenemos que la película de 1984 se hizo con un presupuesto de 6,4 millones de dólares y alcanzó unos 78 millones de dólares alrededor del globo, ¿no? Y resulta que para la segunda, pues tiraron un poquito la casa por la ventana, se gastaron 102 millones de dólares y consiguió una recaudación de 520, ¿no? Por aquel entonces, pues se convirtió en la película más cara jamás realizada. Obviamente a día de hoy ya hay películas que la han superado tanto en presupuesto como en beneficios, pero voy a contaros un par de curiosidades, ¿no? Vale, entre las curiosidades es que las conversaciones sobre una secuela de Terminator surgieron después de su lanzamiento y su desarrollo se estancó debido a limitaciones técnicas con respecto a las imágenes generadas por ordenador, así como problemas legales con la productora original, que era Heimdall Film Corporation, que controlaba la mitad de los derechos de la franquicia. En 1990, Carolco Pictures adquirió los derechos de Heimdall y se comenzó la producción de la película con el regreso de Arnold Schwarzenegger, Hamilton y Cameron. El rodaje comenzó en octubre de 1990 y duró hasta marzo de 1991. Y sus efectos visuales causaron avances en las imágenes generadas por ordenador, incluido el primer uso del movimiento humano natural para un personaje generado por ordenador. O sea, nos referimos a las capturas, lo que llamaríamos ahora CGI o CGI, ¿no? Para un personaje generado por ordenador, además de tener el primer personaje principal parcialmente generado por ordenador. Digamos que en el momento de su estreno, con un presupuesto entre 94 y 102 millones, se convirtió en la película, como decía antes, más cara realizada. Aparte, la película se enseñó al público por primera vez el 1 de julio de 1991 en los cines Cineplex Odeon Century Plaza, en el Century City de Los Ángeles, y la película recaudó, como decía antes, también 520 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de 1991. Aparte, por otro lado, recibió nominaciones a varios premios como los BAFTA, los Saturn, los MTV Movie y TV Awards, los Oscar, con la consecución de varios de ellos. También se incluyó en varias listas del American Film Institute, el AFI, como AFI 100 años 100 películas de suspense. Está en el puesto 77, en el top 10 de 10, es la octava en ciencia de ficción. En 100 años 100 frases, Hasta la vista baby, que está en el 76 lugar, y en 100 años 100 héroes y villanos, Terminator está en el lugar 48 de los héroes. Evidentemente a esta película siguieron un montón de secuelas, como fueron Terminator 3, la rebelión de las máquinas, otra que
comete la misma pifia que de la 2, ¿no? Con la Terminatrix, porque vuelve a usar un modelo más avanzado de T-1000 y sigue sin explicar cómo atraviesa el tiempo. Luego tienes Terminator Salvación, una película que intentó hacer algo diferente y que no fue muy comprendida, lo cual me da rabia porque cuenta con un actor como es Christian Bale, que está muy bien, y Sam Worthington, que también está muy bien. Yo creo que es una película que es mal entendida porque la gente se cabreó porque el Schwarzenegger no aparecía y lo hicieron digital, ¿no? Pero para mí era buena precuela por todo lo que exploraba, ¿no? Porque ya exploraba sobre el mundo de John Connor, ¿no? Que es algo que también hemos querido ver, ¿no? Y luego llegaron Terminator Genesis, que eso es una explosión, una orgía de mezclar todas las películas, meterlas en una batidora, intentar repetir, y con un argumento super chorra, porque no se puede decir de otra manera, súper estúpido, y sobre todo con un chuache que realmente vuelve a intentar hacerse el graciosete, ¿no? Cosa que repetiría tanto en Terminator Dark Fate como en Terminator 3 La Rebelión de las Máquinas, y que yo creo que parece mentira que el propio Schwarzenegger, que ha interpretado y que ha hecho su mejor película de largo, como es esta Terminator 2, cometa el mismo error una y otra vez, ¿no? Que es intentar meterle humor a una película que casi carece de él, ¿no? Entonces, pues es lo que decía, ¿no? Me sorprende mucho porque, mira, Terminator Genesis, aunque tenía un cierto buen planteamiento, aunque tenía a Melinda Clarke, que no fue mal Sarah Connor, luego ya el que hacía de Carl Reese, pues bueno, tampoco es que fuera la gran leche. Pero claro, todo era como un remake del remake, ¿no? Era como una especie de remake, reboot, resort, no se sabe cómo explicarlo, ¿no? De hecho, la escena del camión, o el camión grúa en este caso, que quiere imitar la escena de la persecución del camión de la 2, pues para mí fue como un poquito más de lo mismo. Y Dark Fate ya es, como decía, la orgía de las orgías de las parodias, ¿no? Una película que las tres protagonistas femeninas, a una la dieron palos por ser de donde es, la otra está muy bien realmente, y digamos que Linda Hamilton vuelve y no está mal, pero claro, el guión es tan lamentable, tan absurdo. Ya la cosa esa de los dos Terminator, que es mezclar el T-1000 con un T-800, y sobre todo lo que para mí fue lo más decepcionante y lo más lamentable es Arnold Schwarzenegger autoparodiándose a sí mismo y diciendo que bueno, que como se quedó sin misión, pues bueno, que se echó una novieta y que lleva una vida normal y que tal, y que de vez en cuando le manda un par de emails a Sarah Connor para decirle los terminitos que vienen de vez en cuando, a eliminarla y tal, y luego esa historia de Legión, ¿no? O sea, una pifia total, ¿no? Una pifia total. O sea, me parece sin duda, o sea, si la gente se quejó de Genesis Dark Fate, fue ya lo peor de lo peor. O sea, porque, y como digo, en este caso la culpa no la tienen las tres protagonistas femeninas, la culpa la tiene la pésima actuación de quien hace de Terminator, que no nos convence para nada, que es Gabriel Luna, y la pésima actuación de Arnold Schwarzenegger, que es lo peor de largo, ¿no? Y que convierte la película, vamos, parece una película de la Marvel, o sea, de Marvel Disney ya, porque ya es decir, hacer las gracietas, bueno, aquello de la cerveza, de que invita a la gente a la cerveza, digo, madre mía, en fin. Entonces quiero decir con esto que bueno, que sin duda alguna esta es la mejor película por todo lo que cuenta,
por todo lo que nos entraña, por todo lo que representa, sobre todo esas escenas que vemos, ¿no? Cuando se consiguen escapar los tres y tienen un pequeño momento de paz, ¿no? Donde, digamos, Sarah contempla la locura, ¿no? Porque a fin de cabo es una locura, ¿no? Contempla la posibilidad de que el T-800 sea un buen padre o sea, de que una máquina sea un buen padre o un ejemplo a seguir para su hijo John, ¿no? Me encanta que esté contada desde la perspectiva de ella. Me encanta que se le dé la epicidad suficiente. Ese final en el que te hace sentir empatía, ¿no? Porque digamos que la máquina ha aprendido, la máquina entiende los sentimientos del ser humano, cómo se va deshaciendo en esa refinería. Es que la película en conjunto es maravillosa, ¿no? Por todo lo que aporta a nivel emocional, a nivel personal, a nivel de interpretación, ¿no? A pesar de todos esos errores, a pesar de todos esos fallos, ¿no? Entonces, como digo, pues esto es, en vez de ser las conclusiones, pues es un análisis, por eso esta review se extiende un poco más y bueno, yo creo que vamos a finalizar por aquí. Y bueno, espero que os haya gustado y que me dejéis en la caja de comentarios vuestras impresiones sobre la película y demás. Y nada, gente, nos vemos en un próximo vídeo. Espero que hayáis disfrutado y chao, chao.